Hay otro libro que va a presentar Fabián Novak y Sandra Ananías ahora el 10 de noviembre, que es un texto de historia temática de la política exterior peruana. O sea Ah, qué que les interesante. aviso de eso también. Los Y hay invitaremos otro también a... libro más bien tipo Coffee Table Book que está coordinando Mauricio Novoa, me llamó hace un tiempo a contarme. También, también. Hay varias cosas. O sea que Disculpen, ya estamos, Hay un estamos en cúmulo de iniciativas para poner de relieve el nos alegra ministerio. Muy mucho. bien. sí, disculpe, ya estamos en Nos vivo alegra por mucho. Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, John. Y bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todas y todos a este evento tan importante para todos nosotros, en el contexto además de las celebraciones y conmemoraciones del bicentenario por la independencia de nuestro país. El día de hoy el evento lleva por título El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la diplomacia desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico. Quisiera un poco resaltar el hecho que se trata de un esfuerzo entre la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a través de la especialidad de Historia y también a través del proyecto bicentenario de la propia facultad, ha, digamos, trabajado en la realización del evento con la participación importantísima del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Queremos dar las gracias al Ministerio por el apoyo y el interés en que podamos llevar a cabo este evento. Entonces, es una enorme satisfacción, como dije, poder haber coordinado esto y concretado esta participación. Y vamos a dar inicio entonces al evento con las palabras inaugurales del doctor José de la Puente Brunque, que es decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Adelante, José. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya, estimadas y estimados colegas, estimados amigos. Como decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me resulta muy grato decir estas palabras iniciales sobre un evento que hemos organizado en coordinación con la Cancillería, titulado El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la diplomacia desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico. La idea es poner de relieve la importancia del Ministerio de Relaciones Exteriores en la trayectoria del Perú republicano, poner de relieve el rol de las relaciones internacionales, de la diplomacia y del conjunto del ministerio, también en el proceso de definición del Perú como república y en el proceso de consolidación del Estado. Como decano de la Facultad de Humanidades, quisiera aprovechar estos poquísimos minutos para hacer algunas reflexiones sobre las relaciones estrechas del mundo académico con la diplomacia, en particular en el Perú. Y específicamente, y aquí, bueno, aprovecho de mi condición de historiador, quería referirme, y creo que es de justicia mencionar también algunos nombres, ¿no?, a algunos importantes historiadores del siglo XIX o intelectuales que escribieron sobre historia y que ejercieron importantes funciones diplomáticas, ¿no?, lo cual refleja la gran relación del mundo académico con la diplomacia, pues desde el origen del ministerio y evidentemente hasta nuestros días. Y yo he hecho una selección muy breve, digamos, de algunos nombres que creo que vale la pena recordar porque son personajes muy meritorios y algunos de ellos realmente olvidados, ¿no? Por ejemplo, es el caso del historiador y diplomático Félix Cipriano Coronel Segarra, que trabajó en el ministerio y fue además ministro plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Otros historiadores un poco más conocidos como Eugenio Larrabiur Yunanue, que fue un personaje fundamental en la creación del Instituto Histórico del Perú a inicios del siglo XX y que durante el siglo XIX pues, tuvo una serie de puestos diplomáticos, fue secretario de la legación del Perú en España en 1879, fue ministro de Relaciones Exteriores en 3 oportunidades y fue ministro plenipotenciario en Brasil también en los años iniciales del siglo XX. Otro nombre, en este caso más famoso todavía, es el de José Antonio de la Valle, ¿no?, a quien conocemos efectivamente por su misión en Chile antes de la guerra, pero que tuvo una trayectoria diplomática realmente importantísima, tanto en posiciones inferiores como en posiciones de ministro plenipotenciario. Fue adjunto en las legaciones del Perú en la década de 1850 en Washington, en Roma, en Madrid, y luego, bueno, como todos sabemos, fue ministro plenipotenciario en Alemania, en Rusia, aparte de sus funciones en Chile, y además, como sabemos, fue ministro de Relaciones Exteriores luego del final de la Guerra del Pacífico.
Y quizás otro nombre que se le recuerda más como diplomático, pero que como intelectual fue muy importante, es el de José Gregorio Pasoldán, ¿no? Un canciller crucial en la reglamentación del servicio diplomático, el gran, digamos, ministro de Relaciones Exteriores de Castilla, pero que fue canciller en 2 ocasiones más, tuvo también misiones diplomáticas en el extranjero, y quería subrayar la importancia de José Gregorio Pasoldán, sobre todo en su dimensión de rector de la Universidad de San Marcos y de promotor de los Anales Universitarios, esta revista pues tan importante de la segunda mitad del siglo XIX, en la que impulsó las publicaciones de muchos intelectuales, sobre todo de muchos intelectuales jóvenes que estudiaban el Perú desde perspectivas diversas, ¿no? Incluso el propio José Gregorio Pasoldán escribió en los Anales Universitarios que estos pretendían poner la primera piedra del monumento que de algún modo pueda dar a conocer nuestra riqueza intelectual y que sirva para estimularnos más, ¿no? Un hermano menor de José Gregorio, Mariano Felipe Pasoldán, el primer historiador, digamos, del siglo XIX, podríamos decir, fue también ministro de Relaciones Exteriores, aunque en su caso lo fue por pocas semanas, en 1857. Y muchos otros historiadores tuvieron puestos diplomáticos. Por ejemplo, Santiago Tábara, que fue ministro en Colombia en 1852. Santiago Tábara, el autor pues, de la famosa historia de los partidos políticos en el Perú. O José Casimiro Ulloa, que es uno de los fundadores de la revista de Lima, precisamente junto con José Antonio de la Valle. Y otros personajes no menos importantes como los hijos de José Casimiro Ulloa, Alberto Ulloa Cisneros y Luis Ulloa Cisneros, que sobre todo Luis Ulloa tuvo una labor muy importante en la recopilación de documentación diversa para el archivo de límites, ¿no? Y Alberto Ulloa fue oficial mayor del ministerio, primer director del archivo de límites y ministro del Perú en Argentina, en Uruguay y también en Colombia. En fin, no quiero alargarme, hay muchos otros nombres, Domingo de Vivero, Carlos Vice, en fin, de humanistas y en particular historiadores que tuvieron funciones diplomáticas. Pero además de eso, y ya para concluir, quiero referirme de modo más específico a la vinculación de nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú con la Cancillería a través de humanistas de la Católica, ¿no? Y acá hay unos cuantos nombres que creo que de todas maneras tienen que ponerse de relieve. El primero, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Bueno, uno de los grandes integrantes de la generación del 900, uno de los grandes pensadores, ¿no? que reflexionó sobre el Perú y su regeneración con sus compañeros de generación precisamente, ¿no? Y que fue, bueno, no solamente canciller, sino presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y representante del Perú en la ONU durante muchos años, ¿no? Otro nombre fundamental, también vinculadísimo a la católica, el de Raúl Porras Barrenechea, del que precisamente va a hablar Hugo Pereira, perteneciente a la siguiente generación, la generación del centenario, y obviamente el caso notabilísimo de Guillermo Loman Villena, el más importante conocedor del Perú virreinal, ¿no? Con una obra realmente prolífica. ¿Qué sería de nosotros en cuanto a nuestro conocimiento del Perú virreinal si Loman no hubiera existido, ¿no? Un personaje realmente crucial en la historia de la historiografía peruana. Y además quiero referirme, ya para terminar, a otro humanista que también fue alumno y profesor de la Católica y brillantísimo embajador y además connotado filósofo, Alberto Wagner de Reina, ¿no? Que Alberto Wagner de Reina quizás se le recuerda menos, fue un brillante filósofo, fue discípulo directo de Heidegger en la Universidad de Friburgo, ¿no? Y como digo, Alberto Wagner fue alumno y profesor en la Católica. Justamente estaba revisando las memorias de Alberto Wagner, un entrañable libro titulado Bajo el Jazmín, que además, curiosamente, las memorias de Alberto Wagner fueron publicadas por la Cancillería y por la Católica. O sea, en un proyecto editorial análogo a este evento que también lo hacemos en colaboración, ¿no? Fueron publicadas conjuntamente estas memorias por la Academia Diplomática del Perú y el Instituto Ribagüero de la Católica. Y en la presentación de esas memorias, el entonces director del instituto en los años 90, el doctor José Agustín de la Puente, habla, y lo quiero específicamente citar porque me parece muy, muy oportuno, habla de esa dignísima tradición de humanistas dedicados a la diplomacia. Como Alberto Wagner es un representante de esa dignísima tradición de humanistas dedicados a la diplomacia, y en las pocas líneas que quiero citar dice lo siguiente: en una dignísima tradición de humanistas dedicados a la diplomacia se ubica Alberto Wagner de Reina, en la huella de Víctor Andrés Belaúnde, de los García Calderón, de Alberto Ulloa, de Raúl Porras, y desarrolla su tarea profesional
con el sosiego de quien se apoya en la reflexión intelectual y en un conocimiento serio de la vocación histórica del Perú. Yo aprovecharía aquí para recomendar la lectura de estas memorias de Alberto Wagner, que son realmente fascinantes, además escritas con mucho sentido del humor y con una prosa brillante. En definitiva, decía, digamos así, estos comentarios para de alguna manera poner de relieve la vinculación del mundo académico con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y en definitiva me parece muy oportuno que se haya organizado este evento para justamente poner de relieve la importancia del Ministerio de Relaciones Exteriores en la trayectoria del Perú republicano. Gracias. Muchas gracias, José. Definitivamente el evento tiene una doble importancia, ¿no? Por un lado, es clarísimo el vínculo entre la historia, el quehacer de la historia y los diversos diplomáticos que han aportado justamente a pensar, a analizar la historia peruana. Y por otro lado, la institución misma de Cancillería y su rol fundamental a lo largo de las primeras décadas, yo diría a lo largo de todo el siglo XIX, dando forma, dando sustento y permitiendo la construcción y la fuerza, digamos, de la República Peruana a partir del proceso de independencia. Entonces, vamos a dar inicio ya a las presentaciones y al debate, y vamos a seguir el orden que ha estado planteado en el programa. En primer lugar, vamos a tener a Hugo Pereira, que nos va a hablar sobre Raúl Porras, como historiador y como diplomático, y luego vamos a seguir con las siguientes presentaciones. Se ha establecido un tiempo de 20 minutos, máximo 25 minutos, que al público asistente estén atentos, las preguntas las pueden ir planteando tanto en Facebook como en Zoom a través del chat, las vamos a ir recogiendo y al final de todas las presentaciones pues las vamos a plantear para que pueda cada uno de ellos resolverlas. Entonces, en primer lugar, la bienvenida a Hugo Pereira, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con la presentación que lleva por título Raúl Porras Barrenechea, historiador y diplomático. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras, también José, por las tuyas. Realmente muy ilustrativa tu presentación, ¿no? Sobre esta vinculación entre el mundo humanista, el mundo académico y la Cancillería del Perú. Y para mí es doblemente grato presentarme acá porque represento a mi casa, la Cancillería, Torre Tagle. Yo soy funcionario diplomático, tengo un enorme orgullo de ser miembro de la Cancillería, pero también soy hijo de la Católica, y la Católica también es mi casa, ¿no? Tú lo sabes muy bien, José, de tantos años, ¿no? Bueno, hay poco tiempo, efectivamente. Quisiera mencionar que lo primero, que estas palabras también se enmarcan dentro de, en este caso, mi homenaje personal, conmemorando el fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea, que ocurrió en septiembre de 1960. Se conmemoran 60 años de este acontecimiento. Y dado que hay apenas 20 o 25 minutos, tengo que concentrarme necesariamente en un punto concreto, un punto muy específico, que es, tomando el caso de Porras, ¿cuál fue la relación en dos sentidos entre historia y diplomacia? Normalmente se considera al historiador separado del diplomático, ¿no? Es más, en la casa de Porras se decía que él recibía separadamente a los historiadores y los diplomáticos. Hay varios documentos de eso, ¿no? Ahora tocan los diplomáticos, dicen, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Ocurría, pero también había casos de doble vinculación. Pero la pregunta académica es, ¿dónde está la retroalimentación entre la historia y la diplomacia? Tomando el caso de Porras, entonces quisiera ver cómo influye la visión del diplomático, del internacionalista, en la reconstrucción del pasado. Y en otro sentido, cómo el métier, el oficio, la técnica, el arte del historiador, marcan la visión de las relaciones internacionales y marcan la comprensión de la política exterior del Perú. Esa es la idea de esta pequeñísima presentación. Entendiendo por política exterior la proyección que hacen los estados de sus intereses en la arena internacional. Y por política internacional, el ámbito donde coexisten estas diferentes políticas exteriores estatales, ya sea en conflicto,
ya sea en convivencia, en armonía o ignorándose entre sí, ¿no? Digamos, esto para precisar términos. Sobre bibliografía, yo me atrevería a plantear unos cuantos títulos para iluminar este punto. Félix Álvarez Brum, discípulo de Raúl Porras, embajador de la República, publicó en 1997 un libro que se llamó Raúl Porras, diplomático e internacionalista. Ese es un libro muy importante para ver sobre todo su trabajo en el tema del límite de las fronteras del Perú, ¿no? Y otras áreas como su actividad como promotor cultural, ¿no? La Cancillería tiene pues una política cultural exterior y quien la fundó, digamos, o la formalizó, para ser más precisos, fue Raúl Porras cuando fue canciller. Otro libro importante es La agonía del visionario, la lección final de Raúl Porras, de otro embajador, discípulo de Porras, Carlos Alzamora Traverso, que vive ahora en Nueva York. Él escribió este libro pensando como punto focal en la materia de la conferencia de Costa Rica, que vamos a ver ahora brevemente. De Rafael Barón, amigo mío, aunque no se refiere al tema de relaciones internacionales, hay un artículo que publicó aquí en la universidad que se llama Porras y los estudios pizarristas. En este artículo, él menciona cómo Porras utiliza su conocimiento y su sensibilidad como historiador para proyectarse en la política, específicamente en su actividad como senador, ¿no? Es la historia como un instrumento para llegar a la gente, para apuntar a los problemas centrales del Perú. Y repito, eso lo hace Rafa Barón con relación a su actividad como senador. Pero evidentemente, como veremos, también lo hizo como internacionalista, ¿no? El discurso de Costa Rica es muy claro sobre eso. Y finalmente tenemos un último libro, es un libro publicado por mí, va a ser publicado en los próximos días por la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú, AFCDP, que se llama Historiadores y Diplomáticos, Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Lomán Villena, donde ahondo en este tema que voy a tratar ahora y trato otros asuntos, obviamente, ¿no? Eso en cuanto a bibliografía. En cuanto a términos, para que nos pongamos de acuerdo, yo creo que es totalmente redundante hablar de que es un historiador, porque somos historiadores, o sea, conocemos nuestro oficio, pero sí creo que es relevante apuntar de precisar qué es un diplomático. Un diplomático es un funcionario público acreditado en el exterior que hace tres cosas. El diplomático representa, el diplomático informa y el diplomático negocia. Esas son las tres actividades medulares del diplomático. Ahora, lo hace no solamente con relación a las autoridades locales, a las autoridades del Estado donde está trabajando, también lo hace con la sociedad civil y con la empresa privada, ¿no? De hecho, hay una diplomacia pública que es de enorme importancia ahora, ¿no? Sobre todo para la promoción económica y cultural del Perú. Ahora, el diplomático no es el que tiene el poder, eso es importante destacarlo para entender este tema de Porras. El poder por la Constitución radica en el presidente de la República. Él es el que ordena qué se hace en política exterior. Obviamente es el presidente y su canciller y sus asesores, ¿no? Pero digamos, es el poder ejecutivo. Nosotros los diplomáticos somos ejecutores de la política exterior. Ahora, parece muy simple, ¿no? Haga usted eso y cumpla la orden. No, no es tan simple. Porque muchas veces, cuando el presidente da una orden y recibe la orden el embajador que le va a ejecutar, se da cuenta que es pernicioso para el Estado. Entonces, yo soy testigo de esos episodios. Que el propio embajador, digamos, en Naciones Unidas, llama al presidente de la República y dice, presidente, no podemos hacer esto. Esto no podemos hacer, esto va a acarrear esta consecuencia y esta consecuencia. Entonces, por lo general, el presidente y el canciller dicen, de acuerdo, no se haga o disminúyase esto o aumentese el otro, en fin. Pero a veces no se lo escucha. A veces no se lo escucha. No se lo escucha no por arbitrariedad, sino porque la Constitución garantiza al presidente la autoridad en este ámbito. Entonces, al diplomático a veces se lo escucha, a veces no. Y eso es importante, repito, para comprender el tema de sobre todo el asunto de Costa Rica, ¿no? Veamos, a ver, voy a tratar de compartir pantalla ahora. Ya. Tenemos aquí una imagen de Porras joven y también otra en la que lo muestra
dentro del conversatorio universitario. Aquí a su derecha, hacia su derecha está nada menos que el joven Basadre, y a su izquierda, pegado a él, está un joven Luis Alberto Sánchez. Porras nació en Pisco el 23 de marzo de 1897. Es un sanmarquino de pura cepa, ¿no? Es un sanmarquino muy orgulloso, además de su alma mater. Él formó parte de la llamada generación del centenario y también del conversatorio universitario, ¿no? Fue una generación de gigantes, así lo definió Pablo Amasí, me parece muy bien, ¿no? Una generación de gigantes, porque todos dejaron una huella de alguna forma. Esta, como mencionó José de la Puente, esta generación siguió a la del 900, a la arielista, donde estaban Ribagüero, estaban Francisco García Calderón, estaba Víctor Andrés Belaúnde. Ahora, esta generación tuvo ciertos rasgos importantes que marcaron a joven Porras Barrenechea. Primero, le tocó vivir un contexto patriótico. Esa generación que vivió el trauma de qué iba a pasar con Tacna y Arica. Entonces, aquí hay un póster que muestra a dos campesinos de esa región, instándolos a tener paciencia, ¿no? Para hacer, en la búsqueda de ser peruanos, digamos, ¿no? Tener confianza, ser peruanos. Esto marcó mucho. Porras fue un patriota, no fue un nacionalista, no fue un nacionalista, fue un patriota. Es decir, hay una distinción ahí, claramente, ¿no? Si quieren, después ahondamos en el tema. Lo mismo ocurrió con Jorge Basadre, marcado por este asunto, ¿no? Y por otra parte, esta generación vivió la era de la reforma universitaria, inspirada en Córdoba, Argentina. Mi amigo Holguín Cayo, el historiador, en una excelente cronología que hizo para los cronistas del Perú, encontró que Porras había sido conferencista en las universidades populares González Prada, a obreros, ¿no? Él, de hecho, hablaba también del tema de la emoción social. Él nunca fue aprista, comunista, socialista, jamás. Él era un liberal, pero sí tuvo esta impronta social. Es muy importante, digamos, mencionarlo, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a su generación en conjunto, pero ¿qué pasó con él? A veces nos olvidamos de la huella que la familia tiene en la formación del historiador, las tradiciones de la casa, ¿no? En el caso de Porras, él fue nieto de un famoso canciller del Perú, José Antonio de Barrenechea, que era un hijo de argentino con peruana. Este canciller fue el canciller de Balta, que para sintetizarlo, aquí lo vemos como oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas son imágenes familiares de un libro que publicó Porras en la década del 20. El presidente Balta y su canciller Barrenechea, el 13 de agosto de 1869, firmaron el decreto de reconocimiento de la independencia de Cuba. Este es un tema muy importante, porque la independencia de Cuba fue un proceso muy lento, muy violento, muy sangriento, ¿no? No se consiguió al final entre fines del siglo XIX y el siglo XX, pero sus raíces están a mediados del siglo XIX. De hecho, por ejemplo, Leoncio Prado, el héroe de Huamachuco, combatió como partidario de la independencia de Cuba, ¿no? Arriesgó su vida, capturó un barco, en fin. Era un espíritu americanista. Ahora voy a explicar un poco más esto. Entonces, evidentemente, Porras pues vivía orgulloso de su abuelo. Tanto que en un cuadro que todavía se conserva en la Cancillería, él se ve que cuando se tomó la foto, cuando Prado lo hizo canciller en 1958, insistió en poner detrás a su abuelo. Es claro, el lenguaje es típico de Porras, ¿no? Estoy orgulloso de mi abuelo, continúo la labor de mi abuelo, ¿no? O sea, esa es mi estirpe, un poco está diciendo, ¿no? Claramente. Lo dice sin palabras, lo dice en imágenes, pero aquí está, ¿no? Entonces, digamos, con relación a su abuelo, que era un liberal. Hay otro personaje también que lo marcó muchísimo, del siglo XIX, que fue otro canciller, que se llamó Toribio Pacheco. Toribio Pacheco lo tenemos aquí dentro del gabinete de los talentos de Mariano Ignacio Prado. Él le da el golpe a Peset, forma su gabinete, está José Gálvez, por ejemplo. Acá abajo, en el cruce del cursor, abajo al medio está Toribio Pacheco, un personaje estupendo,
muy poco estudiado realmente. Como anécdota diré que murió, hubo que pagar su sepelio de limosna. Su amigo Manuel Pardo, que también digamos, el contemporáneo suyo está acá, él pidió, ¿no? Que por favor ayudémoslo a enterrar dignamente. O sea, un hombre de una honradez acrisolada. Lo digo a propósito de este tema de la corrupción que existió sin duda, pero también existieron estos pachecos, ¿no? Hubo muchos pachecos. Uno de ellos fue, pues, nuestro personaje. Pacheco era un liberal también, está asociado a dos acontecimientos de la política exterior peruana. Primero, la guerra contra España. Y segundo, la posición del Perú frente a la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay. Aquí vemos un cuadro que está colgado en el Museo Naval de Madrid sobre ataque al Callao y se ve pues que el fuego peruano era bastante intenso, ¿no? Realmente fue un episodio glorioso, sin duda, que con su mártir, José Gálvez murió en la Torre de la Merced, el almirante español terminó herido, o sea, digamos, fue realmente un gesto que además no solamente resonó en el Perú, sino resonó en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en los países aliados. El contexto, quizás habría que entender el contexto de esta, ¿qué hace una escuadra española bombardeando el Callao, no? Bueno, es que hay que verlo en la gran pintura internacional, ¿no? En esa época, los estados europeos, pues, avasallaban y explotaban al África y al Asia, ¿no? El rey Leopoldo de Bélgica cometió un genocidio en su propiedad personal, que era el Congo. Los estadounidenses mandaron una flota al Japón y lo amedrentaron para que abriese el comercio. La guerra del opio fue desatada por los británicos contra los chinos, que no lo olvidan hasta ahora. Si no, pregúntenle a Xi Jinping, ¿no? Entonces hay pues toda una época, eso parecía una selva, es diferente en nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo relativamente pacífico y ordenado, con mucho derecho internacional. En esa época eran monstruos que se mordían entre sí, ¿no? Entonces, en ese contexto, las repúblicas hispanoamericanas jóvenes sentían esta amenaza, ¿no? Y dentro de estas repúblicas surgían paladines como Ramón Castilla, como Barrenechea, como Toribio Pacheco, que un poco afirmaban el orgullo americanista, no solo peruano, sino americanista, ¿no? El segundo episodio de la vida de Pacheco tuvo que ver con la posición del Perú frente a la guerra del Paraguay. Él se dio cuenta de la debilidad del Paraguay. Esta es la batalla de Tuyutí, más o menos por los días del 2 de mayo en el Pacífico, ¿eh? Curioso. Solo que esta batalla era de 100.000 contra 100.000, ¿no? Estamos hablando de una batalla casi europea, ¿no? Fue una gran derrota del Paraguay. Los aliados enviaron una nota al Perú diciendo que por si acaso nosotros no estamos contra el pueblo paraguayo, estamos contra el dictador que la domina. Bueno, Pacheco no hizo caso de esta distinción e hizo bien porque al final la guerra terminó del millón de paraguayos terminaron 200.000 vivos, ¿no? Y murieron 100.000 aliados. Fue casi un genocidio, ¿no? Entonces Pacheco dijo, no es así. Nosotros no podemos convertir los americanos al Paraguay en una Polonia americana. No podemos hacerlo. Miren la referencia europea, ¿no? Polonia sufría por acción de alemanes y de rusos, ¿no? Si hacemos eso, no nos quedará sino cubrirnos la cara de vergüenza. En otra nota célebre al Uruguay le dice, ustedes pues no han querido ni siquiera la alianza con nosotros contra España. Ustedes son más europeos que los europeos. Eso lo dice en la década del 60 del siglo XIX. Bueno, obviamente, pues, tanto este tema de Pacheco como el de su abuelo Barrenechea fueron plasmados por Porras en conferencias dadas por él cuando era joven. La de Pacheco fue particularmente dura porque por lo visto asistieron el embajador de Uruguay, de Argentina y de Brasil, y el pobre Porras fue separado del servicio durante un año. Es una cosa que se habla poco, me gustaría investigarlo, pero a raíz de las quejas hechas en 1928, aparentemente por estos embajadores, o por lo menos por los gobiernos de estos embajadores, por recordar de esta manera la guerra del Paraguay, Porras fue separado del servicio durante un año. Bueno, Pacheco entonces marcan a Porras, marcan mucho. Tenemos también otro elemento de la vida de Porras, que es el liberalismo. El liberalismo lo marca. Porras no es un izquierdista, no es un ultraderechista, es un liberal, ¿no? Tolerante. No en un sentido de liberalismo como se entiende ahora el neoliberalismo.
en un sentido político, de apertura, de tolerancia, ¿no? De luchar por las medias verdades, contra las medias verdades. Entonces, aquí le damos una foto con José Ortega y Gasset, gran liberal en Madrid, ¿no? Cuando él era canciller. Ahora, no sé cómo salió esto. Ya, ahora, lo que quería también destacar es, ya que estamos tratando de hacer una disección de Porras, es algunos rasgos de él, ¿no? Primero, ¿tuvo Porras una vocación definida hacia la historia siempre? La respuesta es no. Porras nació como un crítico literario, como un crítico. Si uno ve la imagen de él de jovencito, aparece rodeado, como dice Luis Alberto Sánchez, pues de Pablo Lil de Vivero, de Abraham Aldelomar, de Alfredo González Prada, hablando de literatura, ¿no? Ese es su origen, digamos, ¿no? Por cierto, Porras es uno de los historiadores literatos. Es una tradición olvidada en la tradición histórica peruana. Es cierto que es una ciencia la historia, por supuesto que lo es, pero también es un arte literario, y él es uno de los pocos representantes. Yo creo que por eso lo impactó tanto Ribagüero, porque Ribagüero también era así. O sea, para él no solo era la forma, el dato, no solo era la parte científica, era la parte expresiva, literaria, ¿no? Entonces, al final no continuó como crítico literario. Él era de una familia, muy buena familia, de origen cajamarquino, también de origen limeño, pero no tenía una fortuna personal, ¿no? Entonces, él entró a trabajar, y quien le da el puesto en la Cancillería es su pariente, su tío Melitón Porras, canciller del Perú. Y entra, no sé si por a pesar del destino, entra de frente al Archivo de Límites. En 1926 ya es jefe del Archivo de Límites. Decir Archivo de Límites ahora es decir arqueología diplomática, porque ahora, gracias a Dios, ya no tenemos líos de frontera pendientes. Pero en ese tiempo, el Archivo de Límites era el archivo, porque quedaban pendientes disputas con Chile, quedaban pendientes la aprobación del tratado con Colombia, estaba pendiente todavía el tema del Ecuador. O sea, era un puesto muy importante, y no me da tiempo para hablar del trabajo de Porras en este tema. Él rescató a la provincia de Tarata, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, eso es una cosa que no hay tiempo para verla. Solo sabemos que en el Archivo de Límites es donde aparece el historiador, el diplomático, el historiador que hubo en los documentos y en los mapas, con rigor de historiador, y también el diplomático que hace un trabajo en función de las prioridades de la política exterior de ese momento. Ese es el nacimiento de Porras como historiador y diplomático, repito, ¿no? Hay otros muchos asuntos de Porras como diplomático, su promoción de la figura de César Vallejo, su promoción de la figura del Inca Garcilaso de la Vega, en fin, lo que mencioné, aquí está nuestro amigo, el director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, la promoción de la oficina encargada de temas culturales en la Cancillería del Perú es obra de él. La visión de qué es lo universal del Perú, ¿no? Proyectar al Perú en otros idiomas. Eso es Porras. Porras era un cosmopolita. Es otro rasgo también donde imbrica él su vida como diplomático y como historiador, ¿no? Pero como le digo, eso está en mi libro, no puedo detallarlo, ¿no? Ahora, tenemos que concentrarnos en el tema. El tema central es esto que he mencionado del liberalismo, la influencia de su abuelo, la influencia de Toribio Pacheco, la historia, la política exterior del Perú, ¿tuvo relación con su actitud en Costa Rica? O sea, que vamos a analizar. Sí, rotundamente, absolutamente, absolutamente. Hubo una relación muy estrecha, ¿no? Y lo que, digamos, lo que ocurrió fue que Porras fue nombrado canciller por el presidente Prado en 1958. Al año siguiente, 59, Fidel Castro y sus compañeros tomaron el poder en La Habana, ¿no? Y destituyeron al presidente Fulgencio Batista. Comenzó una gran tensión entre Estados Unidos y Cuba. Una enorme tensión, ¿no? Entonces, en ese contexto, en 1960, es que los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, propone una reunión interamericana en Costa Rica con el objetivo de Estados Unidos de separar a Cuba del sistema interamericano. Bueno,
Para Porras eso era como separar a un hijo de una familia, porque él lo veía así, la familia americana era así, ¿no? Él lo veía así. Entonces, además, Porras no compartía este punto de vista que el presidente Prado sí lo compartía, ¿no? Prado lo manda a Costa Rica y, volviendo a lo que dije al comienzo, de alguna manera Porras no plantea lo que le ordena el presidente, simplemente apoyar a Estados Unidos. Él se encierra en su hotel, hace su discurso solito, ¿no? Rodeado afuera había gente que estaban intrigados, que estaba escribiendo, ¿no? Cuentan las historias, las anécdotas. Y él al final hace un discurso donde dice, sostiene la tesis inversa. Él dice, señores, Estados Unidos y Cuba tienen que acercarse. Hay que deponer digamos, los odios coyunturales, ¿no es cierto? Porque no se puede separar a un Estado-nación de un sistema pues, interamericano. Es totalmente contraproducente. ¿Y saben por qué? Decía. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a arrojar a los cubanos en brazos de los soviéticos. Aquí los soviéticos son como los franceses invadiendo México en la década del 60, como los españoles bombardeando el Callao, son los agentes externos a América Latina. De hecho, en el discurso de Costa Rica, que es muy irónico, a veces señala, lamentablemente, pues, durante mucho tiempo se durmieron los Monroes. Se durmieron los Monroes. En alusión a la doctrina Monroe de 1823, América para los americanos, el presidente Monroe, donde señala, pues, que los españoles han bombardeado el Callao, los franceses casi toman México, y claro, arriba no se dijo nada, ¿no? Los Monroes callaron, no mencionaron nada. Entonces, ahora es el momento de retomar ese espíritu. ¿No? Ahora, a Porras, al final, no va a prevalecer su posición. El presidente Prado, muy delicadamente, hay que decirlo con claridad, muy delicadamente desconoce su posición, lo hace venir al Perú. Él es separado de su puesto, pero repito, le tenía mucho respeto Prado, y él, digamos, termina en su casa, tenía males cardíacos, por lo visto se le profundizaron, y muere también con pena, ¿no? Por lo que había ocurrido en septiembre de 1960. Él termina, digamos así, trágicamente su vida en medio de la polémica, ¿no? Ahora vemos, digamos, que él veía con toda claridad que no se podía romper con la tradición de la política exterior del Perú, basada en el americanismo, basada en la no intervención, basada en la autodeterminación, en la búsqueda de armonía en nuestro continente, que es una herencia heroica, una herencia, digamos, que hemos olvidado a veces, ¿no? Nos fijamos en la actitud gallarda del Callao, pero no en el trabajo gallardo de nuestros diplomáticos, ¿no? Que lamentablemente casi no es mencionado ahora en los libros de texto, ¿no? Pensando concretamente en el siglo XIX, en Barrenechea y en Toribio Pacheco, y en el siglo XX en Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Que fue una especie de mártir, dadas las circunstancias. Ahora, para terminar estas palabras, simplemente decir cuál fue la consecuencia de no escuchar a Porras. Lo primero es que Estados Unidos tiene hasta ahora el problema cubano. Es un problema que no desaparece. Barack Obama quiso un poco, digamos, acercarse, ¿no? Pero bueno, como comprenderán, ahora es un poco difícil. Y sigue un problema. Le significó a Estados Unidos la humillación en la derrota de Bahía de Cochinos. Le significó que los cubanos se pasaran a los soviéticos. Significó la instalación de misiles balísticos de mediano alcance en la isla contra Estados Unidos en 1962, que fue la peor amenaza a su existencia que han tenido los Estados Unidos. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que los soviéticos utilizaron a los cubanos como peones. Al final ni consultaban a Castro, lo que querían los soviéticos era que los americanos retirasen sus misiles estratégicos en Turquía y en Grecia. Ese fue el objetivo, ¿no es cierto? Por cierto, fue origen de la pelea entre Che Guevara y Fidel Castro, porque Che Guevara decía, pero ¿por qué van a retirar los misiles? ¿No? Si no está garantía, decía él, ¿no? Castro, en cambio, de manera, acudiendo más a una visión de realpolitik, accedió al retiro de los misiles. Entonces, de ese punto de vista, pues, Porras ganó en el tiempo, como el Cid ganó una batalla después de muerto, bastante después de muerto,
y se puede considerar, como dijo el embajador Carlos Alzamora, se puede considerar como un auténtico visionario, ¿no? Y un gran orgullo de la tradición de nuestra Cancillería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muy interesante tu reflexión y tu mirada sobre Porras, el diplomático, pero con esta capacidad de ver más allá de lo inmediato a partir de una reflexión suya sobre el tema de la historia. Da para mucho y para mucha discusión. Quiero corregir además una omisión de mi parte por el apresuramiento de empezar el evento. Hugo Pereira Plasencia es ministro en el Servicio Diplomático de la República del Perú, es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, como él mismo señalado, tiene un vínculo con la Universidad Católica, en donde obtuvo su licenciatura y su maestría en Historia. Es autor de numerosas obras muy importantes, solamente por mencionar una de ellas, una de las más recientes, La Independencia del Perú, Guerra Colonial o Guerra Civil, una aproximación desde la teoría de las relaciones internacionales, publicada en el 2014, y nada, muchísimas gracias por la presentación, Hugo. Ya tendremos oportunidad de seguir dialogando a partir de las preguntas que se planteen. Nuestra siguiente ponente es Milagros Martínez Flenner, es doctora en Historia en la Universidad de Viena, también vinculada a nuestra casa de estudios porque es aquí en la Católica donde obtuvo su licenciatura y su maestría en Historia. Ella ha llevado a cabo una serie de investigaciones publicadas en Alemania, en revistas peruanas también, y entre sus últimas publicaciones está el trabajo, digamos, con voz muy alta, que no somos austriacos, ¿no? Conflictos entre los súbditos de la colonia austrohúngara en los países occidentales de Sudamérica. En esta oportunidad, Milagros va a aceptar la ponencia titulada Una independencia inevitable, la independencia desde el punto de vista de los embajadores austríacos en Madrid. Muchas gracias, Milagros. Hola, buenas noches con todos. Buenas tardes. Hugo, te felicito por tu ponencia, fue muy interesante y me sirve un poco de puente para lo que voy a hablar, porque voy a tocar yo esta vez a los diplomáticos también como fuentes para la historia. Y mi referencia va, como bien lo dijo Miguel, a los embajadores austríacos o a los representantes de Austria que estaban en Madrid entre 1808 y 1824. Yo llegué al tema a partir de trabajos sobre el establecimiento del consulado austrohúngaro en el Perú, para lo cual era requisito haber reconocido la independencia del Perú. Entonces mi primera pregunta fue, bueno, ¿y qué cosa es lo que pensaron los diplomáticos austriacos en el momento en el cual se estaban dando las luchas de independencia? ¿Cómo que estaban viendo ellos? ¿Qué noticias llegaban de América a España y qué noticias mandaban de España a Viena? Y eso fue la motivación que me dio para empezar a trabajar en los archivos, o por lo menos en la colección de los informes diplomáticos de los representantes austríacos allá en Madrid. Una de las cosas interesantes es precisamente que los diplomáticos, Hugo lo sabe bien, Rómulo también, es que en realidad a lo largo del tiempo todos los informes que se mandan a Cancillería se van a convertir en fuentes para la historia, ya que los diplomáticos tienen acceso a toda una serie de fuentes muy diferentes a las que se puede tener en otro tipo de instituciones. Y esto lo voy a desarrollar más adelante. ¿Quiénes fueron los diplomáticos que estuvieron allí en Madrid? Fueron básicamente 4. Uno se llamó Wilhelm von Genote, el otro fue el conde Alois von Kaunitz, el otro fue Johann von Provost y el último fue el conde Lázaro Brunetti. La composición de estos 4 diplomáticos en realidad es un reflejo de una composición multiétnica y de una diversidad geopolítica en el Imperio Austrohúngaro. Tanto Genote como Provost nacieron en lo que fue en sus momentos los Países Bajos austriacos, es decir, Flandes, los cuales pasaron a manos de Austria una vez que España perdió la guerra de sucesión, no, perdón, que Austria perdió la guerra de sucesión en España.
El conde Kaunitz, si bien era nacido en Viena, él venía de una familia que tenía una línea de nobles provenientes de Moravia y de Prusia. Y el conde Brunetti, tal como lo dice su nombre, era italiano. En su defecto era más bien del ducado de Toscana, porque en ese momento todavía no había Italia tal como nosotros lo conocemos hoy en día. Una de las cosas interesantes es que estos embajadores, estos representantes, no todos fueron embajadores, eso quiero aclararlo desde un primer momento, solamente el conde Kaunitz llegó a Madrid en condición de embajador, todos los otros fueron representantes plenipotenciarios o encargados de negocios. Recién al conde Lázaro Brunetti lo van a nombrar después de la reinstauración de Fernando VII, ministro plenipotenciario. De estos 4 representantes, en realidad 2 de ellos tuvieron una participación bastante activa en otros sucesos europeos. Este fue el caso, por ejemplo, de Provost, quien estuvo ya muy metido en la liquidación de los asuntos belgas en 1795, y esto es justamente cuando Napoleón ingresa a lo que eran los Países Bajos, que incluía a Bélgica en ese momento. Ahí es donde se empiezan a hacer las separaciones. Él también entra a trabajar como secretario de la comisión encargada de la toma de posesión y de la organización de Salzburgo, cuando Salzburgo pasó a ser parte de Bavaria después que Napoleón forzara su incorporación, pero también fue participante de las negociaciones secretas que tuvieron lugar entre Rusia, Prusia y Austria en el marco de la Sexta Guerra de Coalición contra Francia en 1813. Brunetti, por su parte, fue un diplomático del Reino Napoleónico de Italia en Nápoles, lo que de por sí ya era un cargo bastante espinoso, ya que, bueno, estar a favor de Napoleón en esos años no era cosa sencilla. Toda su labor en España, de estos 4, estuvo marcada por una época llena de sucesos. Y eso lo dice Genote en su carta, o lo dicen de él en su carta, ¿no? Señalan que se desempeñó como encargado de negocios en España, donde en el espíritu de aquella revolución y tras el regreso de ese país bajo la autoridad de su legítimo rey, corriendo incluso riesgos personales, obtuvo grandes méritos. La labor que tuvo fue muy reconocida al punto que en 1827 el emperador le concedió el título nobiliario de Freiherr, que es el equivalente a barón, y finalmente falleció en Roma en 1832. El embajador Alois von Kaunitz fue nombrado embajador en España, llegó en 1815 y tan solo 4 meses después lo nombraron embajador en la Santa Sede, de la cual regresó a Viena en 1820. Sobre este embajador hay toda una serie de textos escritos porque en realidad él no pasó a buen recuerdo, ya que en 1822 fue tomado preso en su palacio en Viena y fue acusado de profanación, violación y proxenetismo. Disculpen, estoy con la garganta que no puedo. Proxenetismo de más de 200 niñas menores de edad. Tras un juicio que duró más o menos 3 meses, lo expulsaron de Viena y se retiró a sus posiciones en Moravia. El último, el conde Brunetti, bueno, fue llevado por Metternich a la corte de Viena debido a su capacidad de interpretación política. En 1817, después de pasar un pequeño tiempo de acostumbramiento al sistema austríaco de diplomacia, fue destacado a España y en 1819 fue nombrado encargado de negocios de la legación. Él vivió gran parte de la parte más intensa, digamos, de la historia de España, ya que le tocó vivir el periodo del trienio liberal, así como la reinstauración después de Fernando, incluso llegó él estuvo en España hasta 1834, o sea, llegó a vivir también la época en la cual falleció Fernando VII y todos los conflictos que su fallecimiento trajeron. Una de las cosas que la biografía de este diplomático pone en claro es un punto que en la historia
de la independencia latinoamericana casi no se ha tomado en cuenta. Y es que en 1823 hubo en París una reunión de la Santa Alianza llamada por España, en la cual España solicitó la ayuda a todos los países pertenecientes a esta alianza para que por favor apoyaran, junto con las otras potencias, la pacificación y recuperamiento de las colonias americanas. Esto finalmente no se logró debido a la negación de Inglaterra, pero ya es un punto de investigación que deja abierto y que puede dar entrada a otras interpretaciones sobre la independencia americana. Finalmente, el trabajo de Brunetti fue tan bien visto por la Cancillería austriaca que en 1832 el emperador lo nombró, a pesar de ser el noble italiano, lo nombró conde de la Casa de Austria, falleciendo después en 1839. Provost, del cual ya mencioné en su momento, él también estuvo en España, pero él estuvo en esa época en la cual vivir en España era vivir en uno de los países más caros de Europa en su momento, razón por la cual él, en muchos de sus escritos, pide que por favor lo cambien de destino, que él no puede vivir, que ya no tiene de dónde sacar más dinero, hasta que finalmente lo trasladan. Pero también, como recompensa por los excelentes servicios prestados al Estado, se le va a conceder a Provost el título de caballero, y finalmente va a fallecer en Viena por una enfermedad cardíaca en 1844. Ahora, todos estos diplomáticos obviamente enviaron con cierta frecuencia informes a Viena sobre los sucesos. Algunas veces eran hasta 3 a 4 informes diarios, dependiendo de qué sucesos se estaban pasando en ese momento. Y una de las cosas interesantes es ver las fuentes de información a las que recurrían ellos. Entre las fuentes que he podido identificar estaban, de un lado, las noticias oficiales del gobierno, como por ejemplo la Gaceta de Madrid. Era una de los periódicos de Viena, bueno, el periódico oficial, que incluso incluían como anexo a muchos de sus informes. Además de la Gaceta de Madrid, también recurrían a otros periódicos que llegaban. Eran periódicos locales que se producían en España, pero también periódicos americanos que llegaban a través de Cádiz, o más que a través de Cádiz, a través de Gibraltar, y también periódicos ingleses. Y en algún momento va a señalar uno de los representantes que incluso la Gaceta de la Regencia hace referencia a los periódicos ingleses para confirmar alguna de las noticias o algunos de los rumores que en ese momento estaban corriendo. Otra de las fuentes a las que recurrían ellos eran las cartas. Llegaban cartas tanto de Inglaterra como de América. Y una de las cartas más interesantes que llegó a conocimientos de estos fue una carta que envió el entonces general Pezuela, que se la envió a un amigo en 1816, señalando que los éxitos obtenidos en el Alto Perú serían inútiles si no se envían refuerzos a tiempo. Sobre ello, comunicaron a Viena. Bueno, los diplomáticos lo saben, los diplomáticos tienden, y es parte de su trabajo, a establecer relaciones privadas con las autoridades del país en el que están. En muchos casos se crean amistades, y este es el caso que se dio con los diplomáticos austriacos, quienes establecieron relaciones, de un lado, con los ministros de Relaciones Exteriores, y de otro lado, con el secretario de Estado, en su momento. Uno de ellos fue José Luyando y el otro fue el duque de San Carlos. Sin embargo, también establecieron relaciones personales con otros diplomáticos, destacando sobre todo las relaciones que tuvieron con el embajador inglés, que fue Henry Wellesley. Otra de las fuentes de información de estos diplomáticos fueron las noticias que llegaban por medio de los barcos o de las personas que llegaban de América. Los barcos llegaban muchas veces de los puertos de La Guaira, de La Habana, de México, y entre las personas que llegaban se encontraban militares o comerciantes que venían de los mismos centros de los acontecimientos, portando las noticias últimas, por así decirlo. Y desde luego, los diplomáticos también contaban con personas de confianza, a las cuales no se va a mencionar por nombre, pero que les facilitaban muchísima información. Incluso en algún momento dado, señala, me parece que Brunetti,
no, creo que es Brunetti que le dice, no, perdón, fue Genote que le dice, acabo de recibir la carta que me ha conseguido una persona de confianza, que es la carta que está enviando Fernando VII a Madrid para ser publicada mañana anunciando su regreso. Es decir, ya por adelantado, este diplomático obtuvo acceso a la carta y la pudo enviar esa misma noche a Madrid, a Viena. Claro, habría llegado en 2 semanas, pero era lo más rápido en ese momento. Ahora, toda esta información que recibían les permitió a los diplomáticos informar a Viena, de un lado, sobre todo lo que acontecía en América. Obviamente no era todo, porque hay aspectos que no se van a tomar en cuenta o hay cosas de las que no se van a informar, pero más o menos permiten crearse una imagen del estado de la situación por la cual estaban pasando las colonias en ese momento. Y uno de los segundos aspectos, que es para mí uno de los más interesantes, es que también anunciaban las noticias, o sea, informaban sobre el acontecimiento en España y cómo estos acontecimientos en España influían directamente en la manera en la cual España reaccionaba al movimiento independentista de América. Entre este tipo de noticias estaba, por ejemplo, la crisis económica. Para los diplomáticos austriacos, la crisis económica, que se remontaba ya al siglo XVIII, era simplemente inaguantable. Era una situación en la cual, incluso Genote llegó a decir, ¿no? La plata que llega de América estaba destinada a los comerciantes y ni un centavo para el gobierno. Es decir, para ellos es muy claro que el Estado español en ese momento simplemente estaba en quiebra. Y obviamente los dejaba sin medios económicos para poder cubrir sus necesidades y, como decía el mismo Genote otra vez, no se ha pagado ni a la tropa, ni a los civiles, ni a los acreedores del Estado, lo que dejaba en evidencia esta crisis. Los intentos que tenía España para poder enviar expediciones a América simplemente eran imposibles debido en gran parte a esta falta de dinero. En un momento dado, ya hacia 1818, el rey, viendo esta falta de dinero y viendo además el reconocimiento del Consejo de Estado que era inútil poder enviar expediciones porque no hay dinero ni hay tropas, decidió poner él mismo de su dinero, para lo cual llamó al conde de la Bisbal, a Enrique José O'Donnell, y le dio 1 millón de reales en oro y 4 millones de reales en remesas de Londres. Sin embargo, Provost informó en uno de sus reportes a Viena, felizmente que O'Donnell tuvo la precaución de no llevar toda la plata, ya que los bandoleros lo atacaron en el camino, llevándose todo lo que había en su coche. Y añadió que todos estos apuros económicos aumentaban de día a día y serán durante mucho tiempo un obstáculo insuperable para la expedición que se quiere enviar a América. Un poco más adelante, en 1819, Brunetti más o menos que confirmó esta situación, señalando que hasta ese entonces España había sacrificado más de 500 millones de reales, más de 45.000 hombres, y en realidad no se había logrado nada. Es decir, en términos económicos, España no estaba en condiciones para poder realmente armar una tropa o armar una marina fuerte que pudiera ir y luchar en su afán de recuperar las colonias, o por lo menos de no perderlas. Uno de los segundos aspectos sobre los cuales se informa a Viena es sobre la situación interna de España. A partir de 1808, los franceses habían invadido España y España vivía su propia guerra de independencia y la vivió hasta 1814. Esta de aquí destacó por una lucha a muerte contra el invasor y también por la creación de frentes radicalmente opuestos, es decir, los liberales de un lado y los absolutistas de otro. Para Genote, estas luchas eran casi como una guerra civil, y ya en 1811 dijo, ¿no? Son más implacables que contra sus enemigos comunes, y consideraba que debido a ellas la ruptura y disolución total de la monarquía española, tanto en Europa como en América, eran inevitables. 1811.
En julio de 1819, bueno, pasó lo que pasó, se sublevaron más de 3.000 soldados en el Palmar en Cádiz y que estaban acantonados en la espera de ir en la llamada Gran Expedición a América para poder, bueno, tratar de reconquistarlo. Hubiera sido la segunda expedición después de la de Morillo. Sin embargo, con el levantamiento de estos soldados, no hubo la posibilidad de enviarlos, y si bien se pudo aplacar la sublevación, fue la pólvora que dio inicio a la sublevación de 1820 con Rafael del Riego, lo cual daría inicio al llamado trienio liberal, ¿no? A manera de resumen, en 1818, Provost resumió la situación de España y dijo: las noticias del interior del reino no son satisfacientes del todo. En todos lados hay descontento, desorganización general, ruina del comercio, falta de crédito y, para empeorar las cosas, el peligro inminente de contagiarse de la peste, fiebre amarilla. Y mientras tanto, España sin marina, sin ejército, puede ser que pronto sin colonias, sin finanzas, o al menos sin muchos medios para restablecerla, pretende todavía estar entre las grandes potencias. Todo esto tuvo efecto sobre el tercer punto sobre el cual los representantes austríacos informan a Viena, y es el estado del ejército. Después de la invasión francesa de España, entre 1808 y 1810, España simplemente no pudo mandar soldados a América, no hubo forma. Recién a partir de 1810 empezaron nuevamente a enviar tropas, pero el problema era, de un lado, que no tenían dinero para mandar grandes tropas, y el segundo problema era que no tenían, digamos, la estrategia suficiente, por llamarlo de una manera bonita, para mandar tropas a un solo sitio, sino que mandaban muchas tropas, pero pequeñas, a diferentes sitios. Y esto de aquí es una de las cosas que criticó en 1816 el embajador Kaunitz, quien dijo, ¿no? Esta manera de fragmentar las fuerzas, de socavarse poco a poco a sí mismos, es precisamente lo que menos debería hacerse frente a la gran lucha con las colonias. Ya en 1818 se calculaba que más o menos entre 1810 y septiembre del 18 se habían perdido más de 500 millones de reales, mandando a América cerca de 35.000 hombres, que, enviados en pequeños cuerpos separados y cada uno poco considerable, han sido sacrificados. Una vez que Fernando VII regresó a España, uno de sus sueños era poder mandar la gran expedición. Él quería mandar 20.000 hombres a América. Uno de los primeros intentos fue la expedición de Morillo, que no fueron 20.000 hombres, sino fueron más o menos 10.000 los que salieron, y mira que crearon problemas en Nueva Granada. Él continuó solicitando que se envíen nuevamente 20.000 hombres. Sin embargo, el problema que enfrentaban era la repugnancia de muchos de estos soldados hacia las expediciones. Por ello, se tenían que regir qué regimientos eran los que se iban a embarcar. A otros soldados se les ofrecía un ascenso en el escalafón a manera de soborno, y a la tropa que se había logrado acantonar se le tenía que vigilar para evitar las deserciones. A pesar de todo esto, sin embargo, Guenote señaló poco antes de la partida de una de las tropas que de que hubo una revuelta en 1815, no debe haber sido tan grande como la que hubo en el 19, pero hubo una, y a eso hay que considerar que muchos de los soldados que llegaron a América, una vez aquí, también desertaron, dejando el ejército realista, ¿no? En el afán de seguir consiguiendo dinero para poder enviar esta gran expedición, en 1815 parece ser que sí consiguieron cierta cantidad de dinero, pero el mismo Guenote informó más adelante que esta expedición no había salido, puesto que los fondos de la expedición habían sido destinados a la recepción de María Isabel de Braganza, la nueva esposa de Fernando, por lo cual la salida de la expedición a América quedó otra vez postergada. En los siguientes años sí se mandaban soldados, pero se mandaban 4.000 aquí, 3.000 allá, 7.000 allá, es decir, no había una expedición que realmente pudiera hacer frente a alguien, ¿no? Según Provost, en 1819
se seguía con la preparación de la gran expedición, pero esta seguía retrasada por el número de deserciones diarias y por el descontento de la tropa. Y según él decía, no es sin fundamento que se cree que al aproximarse la partida podrán estallar algunas revueltas semejantes a las que hubo hace un par de años, y efectivamente ese fue el levantamiento del Palmar. Además del ejército, la Marina estaba también en una situación bastante penosa, ¿no? Después de 1814, la Marina se vio obligada a reorganizarse. O sea, entre 1805, Trafalgar y toda la época de la Guerra de Independencia Española, España había perdido toda una colección de barcos. Además de ello, la crisis económica obligó también a dar de baja a un gran número de barcos, pero no por la misma situación de los barcos, sino porque los arsenales españoles no estaban en condiciones de repararlos. En 1815, Guenote informaba que unos 25 barcos de guerra se encontraban en muy mal estado. Y es más, también señala que en realidad la expedición de Pablo Morillo a Nueva Granada fue hecha con barcos alquilados que costaron tanto que en realidad hasta 1816 todavía no se había podido cancelar la deuda y que no se sabía de dónde sacar más dinero para poder enviar más refuerzos a América. En 1818, las conexiones que tenía Provost con las autoridades españolas le permitió acceder a un informe, a una lista donde está muy, muy detallada la lista de todos los barcos que tenía España, y es un listado de 170 barcos, de los cuales tan solo 75 funcionaban. Gran parte de estos barcos estaban en los arsenales, y señala Provost, y participan del estado de decadencia en el que han caído casi todos los establecimientos públicos españoles, los arsenales también. De estos barcos se buscaba arreglar uno que otro para poder mandarlos, pero no había dinero. Y al final Provost señala claramente, ¿no? Para tener una marina respetable, a España le faltan menos los barcos que los medios necesarios para ponerlos en condiciones de servir. Esta mala situación logística llevó a que España pensara en embargar barcos mercantes de 180 toneladas para arriba, ofreciendo fuertes indemnizaciones. Sin embargo, Provost nuevamente indicó, están tan fuertes o son tan altas estas indemnizaciones que estaríamos tentados a creer que no hay intención de pagarlas. Y al final de cuentas, informó que tan solo se había logrado reunir una tercera parte de los barcos que se necesitaba para la expedición. A estas alturas ya Chile había caído y Pezuela informaba a Madrid sobre el peligro que eso representaba para el Perú. Y Brunetti indicaba que si esto había pasado era debido a la falta de dinero y al mal estado de la Marina, agregando que si los esfuerzos se hubieran enviado a tiempo, no solo se hubiera podido resistir a los insurgentes de Buenos Aires, y sino que también se hubiera podido hacer que Chile volviera a entrar al servicio del rey. Sin embargo, en 1819, Brunetti dijo claramente que no había persona que no creyera que Perú ya se había perdido. Uno de los últimos aspectos sobre los que los representantes austriacos informan a Viena es sobre la presencia corsaria en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino también en la península. Los corsarios, sobre todo los corsarios de Buenos Aires, trasladaron a partir de 1816 la guerra revolucionaria a los mares ibéricos. La tripulación de estos barcos está conformada básicamente por marinos experimentados de las guerras napoleónicas, franceses, ingleses, y también de la guerra angloamericana de 1812. En 3 zonas básicamente se llevaron a cabo estas actividades corsarias. De un lado, el Caribe, que incluía el Golfo de México y la Isla Margarita, los cuales
junto con los puertos de Cartagena, Cumaná, La Guaira, Cuba, Providencia y Veracruz, fueron víctimas de constantes ataques. Por ello, en 1816, el embajador austriaco Kaunitz escribió a Metternich diciendo que el destino de la expedición de Morillo fue decidido por los intereses de los comerciantes de La Habana, muy molestos por las acciones de los piratas establecidos en las costas de la tierra firme. Haciendo un poco un salto al Perú, algo semejante es lo que se va a ver en todos los ataques que son corsarios y no piratas al norte del Perú, a Piura, que en ese momento probablemente debe haber estado apoyando más la causa realista que la independentista, razón por la cual los corsarios buscaron romper el comercio español para poder evitar darles acceso a dinero a España, o en su defecto para poder ellos poder acceder a dinero y a mercancías, que es lo que les va a permitir a los corsarios del Pacífico más adelante en Chile a pagar la expedición libertadora del Perú. Estos corsarios del Pacífico van a ser básicamente corsarios de Buenos Aires y están formados por Brown, por Cochrane, que comenzó siendo corsario, y por Bouchard. Todos estos esfuerzos, a la hora de la hora, realmente lograron destruir el comercio español en esa parte de las colonias y bueno, dificultaron mucho a España el poder protegerlo porque tenían toda la costa del Pacífico y bueno, era muy difícil poder repartirse para poder luchar contra los corsarios, ya que, bueno, ustedes saben qué tan larga es la costa del Pacífico, ¿no? El tercer lugar donde los corsarios actuaron fue en el Mediterráneo, y eso es lo que más les dolió a los españoles, ya que estos corsarios azotaban las costas españolas entre el Ferrol y Cádiz, así como Valencia y Barcelona, para lo cual el gobierno español tuvo también que volver a fragmentar sus pocas fuerzas marinas. Además de ello, los corsarios accedían a todo lo que era, se me fue el santo del cielo, accedían a todo lo que era dinero que podían traer de América para España, pero también accedían a acceso a información, a toda la información que España estaba mandando a sus colonias, a los soldados y al material, ¿no? En 1816, Kaunitz informó que los corsarios de Buenos Aires habían causado daños por cerca de 3 millones de piastras. Además de ello, en estos barcos que venían de América, señalaba, se traían emisarios insurgentes que servían como espías, no solamente mandando información a América después, sino también actuando directamente en España, como por ejemplo en el arsenal de La Carraca, la que supuestamente fue incendiada por estos corsarios de Buenos Aires. Milagros, discúlpame que te interrumpa, estamos ya por encima del tiempo, si pudieras... Sí, es el último párrafo que tengo, es la última cita y aquí termino. Gracias. Resumiendo, Brunetti dice, mientras que nos predican que tenemos fragatas y buques armados listos para zarpar, una fragata armada insurgente campea delante del puerto de Cádiz sin dejar entrar un solo barco sin visitarlo y obtener botines muy considerables, y todo cerca del cañón de esta ciudad. Por todo esto, hay razones para dudar de que España pueda jamás lograr con solo la fuerza de las armas hacer que sus colonias vuelvan a cumplir con su deber. Ahí termino. Muchísimas gracias, Milagros. Muy interesante y exhaustiva la información. Vamos a retomar seguramente cuando se planteen las preguntas. Y a continuación, siguiendo el programa, tenemos la presentación de Lizardo Seiner, quien es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble en Francia, y también está vinculado a nuestra casa de estudios porque obtuvo su licenciatura y su maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú en Historia. Es especialista en Historia medioambiental, Historia de los desastres, y está investigando actualmente todo este tema de las relaciones entre el Estado, los catástrofes naturales, pero también está incursionando en temas institucionales, y próximamente seguramente tendremos un libro muy interesante que está escribiendo
sobre Cancillería y el tema del Bicentenario. Entonces, el día de hoy, Lizardo va a hablarnos, la ponencia nos la va a presentar, es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1821-1873, una evolución institucional. Adelante, Lizardo, muchas gracias. Muy buenas tardes, Miguel, muy buenas tardes a todos, muy gratificado por la invitación a este evento en condiciones pandémicas que son tan sui generis, que nos llevan a espacios que no por novedoso no dejan de ser interesantes. Reitero mi saludo a todos y quiero también muy especialmente saludar a Milagros, con quien estudiamos hace mucho tiempo y es realmente un gusto poder verla después de tanto tiempo y saludarla muy especialmente. A todos, a la facultad, en la persona de José, por Crespo también igualmente, muy grato poder estar con ustedes. Bien, gracias a Miguel por la presentación. Lo que quiero es compartir algunas ideas con ustedes en relación a lo que significa, a lo que intenta presentar como una suerte de reflexiones alrededor de la construcción de la institucionalidad de una importantísima dependencia del Estado peruano, del Poder Ejecutivo, en los primeros tiempos republicanos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a compartir con la anuencia de ustedes una de estas presentaciones modernas. Yo realmente me siento mucho más conectado con las presentaciones como le ha hecho Mili, exponiendo como tradicionalmente decía, pero los tiempos exigen también estas imágenes que acompañan. Entonces me voy a permitir esa licencia. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Un instante para... Quiero... acá. Deme por favor un minuto, si fueran tan amables. Bien, debería estar ahí compartiéndose, me parece que sí. Perfecto, se ve perfecto. Gracias, Miguel. Entonces, ese es el título de la ponencia breve que voy a presentar. Y lo primero que quiero mostrar es la evolución de las denominaciones en relación al ministerio. Y acá me he permitido hacer una secuencia, una trazabilidad sobre los primeros ministerios que se forman en el Perú. El siglo XIX termina con 6, porque luego viene el Gran Ministerio de Fomento, que es una realización de Piérola, pero que no corresponde al periodo que estoy planteando. Pero he tratado de mostrar en lo que vendría a ser en la columna de la izquierda los 3 ministerios que crea San Martín en el decreto protectoral de agosto del 21, que son Hacienda, Guerra y Marina y Gobierno y Relaciones Exteriores, porque hay que entenderlo dentro de esa categorización, que son los 4 grandes ámbitos que definen la institucionalidad y las funciones del Estado temprano. Es decir, los recursos, la defensa, el orden interno y las relaciones exteriores. Estos 4 ámbitos están directamente vinculados a esta creación de la institucionalidad. Con el paso de los años, en mediados de la década del 30, se crea un nuevo ministerio con 3 ramos nuevos, que es Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, que luego, ya para la década de 1870, se ha convertido en Instrucción, Beneficencia y Culto. Pero el énfasis quiero centrarlo justamente en cómo hay toda una primera época de casi 25 años en los cuales, gobierno y relaciones exteriores aparecen como 2 dimensiones dentro de una misma institucionalidad.
con toda la autonomía de las funciones diplomáticas y con toda la autonomía de las funciones propiamente vinculadas al gobierno, al orden interno. Por eso el año 1845 es tan significativo, porque de acuerdo a la historiografía más calificada, que en este caso son los trabajos de Rosa Garibaldi, que muestran justamente la jerarquía y la entidad que toma la Cancillería peruana a partir de 1845 con la figura del canciller Pasoldán, José Gregorio Pasoldán, donde ya propiamente se habla de un Ministerio de Relaciones Exteriores con un ministro dedicado de manera exclusiva a las relaciones exteriores. Anteriormente, evidentemente, los asuntos exteriores demandaban la presencia del ministro y los demás funcionarios, pocos funcionarios, como lo vamos a ver, pero que ya ganan en autonomía. Y esto lleva incluso a que algunos o también notables historiadores, como el embajador Bácula, señalaran justamente para los primeros años muchos ministros, pero no un gran canciller, ¿no? Él hacía sentir la falta de un gran ministro de Relaciones Exteriores, a pesar que por el cargo habían pasado hombres de la talla como José Gregorio Paredes, el mismo Nanue, Pando, pero a la luz de ello palidecían en cierta forma frente al carácter y a la institucionalidad que Pasoldán, José Gregorio, uno de los varios hermanos Pasoldán, le imprime a la institución. Por eso este primer esquema lo que busca es hacer esta trazabilidad inicial dentro del Poder Ejecutivo, sin que ello signifique que en el interín muchas veces las denominaciones también hayan cambiado. Por eso, en esta segunda imagen, presento lo que significan las denominaciones oficiales y cómo finalmente hay una estabilización de la denominación. Esto creo que dentro de una historia del Estado peruano es muy importante, porque las denominaciones en el tiempo, cuando las vemos desde nuestra perspectiva, de la perspectiva histórica, nos permite darle al Estado una mirada más profunda sobre su propia evolución, más aún a la luz del Bicentenario. Entonces, por ejemplo, como más adelante ocurrirá en tiempos de Velasco, se deja de tener vigencia el Ministerio de Fomento, pero ese Ministerio de Fomento a su vez reunía dependencias de transportes y comunicaciones, y antiguamente había abarcado salud, había abarcado trabajo, había abarcado muchos rubros. Entonces, de los 3 ministerios de 1821 a los 18 ministerios del 2020, cómo ha ido, es una labor enorme, titánica, pero tenemos que ir también de a pocos, ir definiendo la historia de una de las instituciones, pero sin perder de vista el escenario de fondo. Por eso ponía acá, del 21 al 44, la denominación que aparece frecuentemente es Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, ¿no? Por eso hago este énfasis en las dos grandes dimensiones que tiene las dos carteras dentro y a manos de un ministro. A partir del 45, coincidiendo con la gestión de José Gregorio Pasoldán, aparece ya estabilizada la denominación Ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego hay un pequeño hiato que aún falta verificar en la revisión de las memorias, que ha sido fundamentalmente la fuente que he tenido a la mano, siempre llenas de información, pero también ahí tenemos un problema de vacío de fuentes. No conocemos todas las memorias existentes en toda la administración pública de aquel entonces, pero hay avances. Y más aún en pandemia resulta difícil consultarlas como normalmente a uno le gusta, de manera tangible. Para 1849 aparece esta denominación que dura por un tiempo que todavía no tengo exactamente claro cuánto es,
que es Relaciones Exteriores, pero asumiendo las dos ramos adicionales que son Justicia y Negocios Eclesiásticos. Eso queda por un tiempo y luego, a partir del año 60, nuevamente se estabiliza la denominación de Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, a nivel del Poder Ejecutivo, es primero importante tener esta primera imagen sobre las denominaciones, porque eso va a influir directamente sobre la documentación y sobre la búsqueda de información. Dentro de ese avance, dentro de ese intento de establecer una trazabilidad, hay un momento, por ejemplo, en 1828, cuando formalmente la figura de los ministerios desaparece por muy corto tiempo y se toma la figura de las secretarías. Lo pongo como un ejemplo de cómo los ramos de la administración están presentes y cómo con el tiempo se van a ir ampliando, cómo va a ir apareciendo el ramo de salud, cómo va a ir apareciendo el ramo de industrias, que es parte de esa evolución misma del Estado y de sus funciones. Acá vean ustedes, son 6 secretarías que corresponderían a 6 ministerios, aparentemente autónomos, pero con ese rango de secretarios. Aquí se hace, por ejemplo, una separación entre guerra y marina, cosa que ni en los inicios estuvo, tal como hice mención al decreto protectoral de San Martín, y cómo después también mantiene esta denominación, recupera la denominación guerra y marina, que se mantiene hasta el siglo XX, cuando se desmembra el Ministerio de Marina allá por el año 18. Y puse esta imagen, Memoria sobre el estado de la Hacienda de la República Peruana en fin del año 1830, porque aparece un personaje, un hombre vinculado a la diplomacia también, que es José María de Pando. Aquí lo vemos al frente de la cartera de Hacienda, pero fue y cumplió una labor importante porque además venía con una labor de mucha experiencia ganada como funcionario en la Corte de Madrid. Luego, ya en tiempos de la independencia, se incorpora al Perú, era limeño, y tiene una historia y una biografía que ha sido muy bien reseñada en las publicaciones sobre cancilleres del Perú. Pero lo mencionaba porque vemos también una característica de la administración pública de alto nivel, el intercambio de puestos, en el sentido, vamos a tener ministros que en determinado momento ocupan una cartera y luego por las necesidades del servicio y de los requerimientos políticos del gobernante de turno pasan a asumir otra cartera. Por lo tanto, esas performances más contemporáneas que nos ha tocado ver, a veces aparentemente sin mayor razón, vemos también que es una característica que presenta la conformación del Estado peruano también en sus inicios. Otro caso semejante, por ejemplo, de múltiples dimensiones es UNANUE, por ejemplo. UNANUE lo vamos a ver en Hacienda, lo vamos a ver en Relaciones Exteriores. Ahí se traza una característica bastante visible. Pongo 2 carátulas para que pueda certificarse la denominación como fuentes oficiales. Esta memoria dirigida a las cámaras por el ministro, estamos hablando de 1849, el ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos. 1849, en ese momento, es Felipe Pardo quien asumía la representación del ministerio, pero dentro de la década de influencia que tuvo Pasoldán al frente del ministerio. Se tiene una cronología muy completa, muy exhaustiva, provista por el ministerio de quienes ocupan la cartera en cada momento, pero no hay todavía una investigación de mayor profundidad que permita ver qué razones son las que establecen estos cambios.
podemos asumir preliminarmente que son, evidentemente, las confianzas que los presidentes depositan en ellos, pero también hay que considerar que en ocasiones no necesariamente la afinidad inicial convocaba a un ministro. Y el caso más visible es justamente el caso de Pasoldán, un hombre que representó una oposición muy fuerte a Castilla y que luego Castilla convoca porque consideraba que era la persona idónea por su formación jurídica, por el conocimiento que tenía de asuntos internacionales, de hacerse cargo del ministerio, y revelando también una práctica democrática de convocar a personas con tendencias o manifestaciones políticas distintas. Entonces, presento esto porque además la presentación de una memoria no solamente alberga la riqueza del material y percibe uno a veces la cotidianidad, las preocupaciones del ministro, generalmente están acompañadas por un anexo documental muy significativo, muy revelador, que permite justamente ver cómo se está expandiendo la acción exterior del país, pero son obligaciones que el ministro tiene frente al Congreso y tiene frente a la nación, que revela también una práctica política necesaria y también de servicio público, ¿no? La obligación de presentar una memoria al final de la gestión. Están las memorias de Hacienda, están las memorias de cada uno de los ramos, y falta también un lugar que nos permita contar con toda esa historia institucional oficial del Estado. He sacado de una de ellas, de la memoria, me olvidaba, mil disculpas, la anterior, me olvidé de señalar quién era el ministro de la anterior, y voy a retroceder. Acá está, perdón. Esa memoria general del despacho de Relaciones Exteriores, entonces ahí está, lo he puesto para que veamos el contraste. 49 Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, y ya el 64 Relaciones Exteriores, ya está iniciando la estabilización a la cual me refería. Y acá el ministro es Juan Antonio Ribeiro, que ocupó 3 veces el despacho, y de acá he extraído estos 2 extractos que corresponden a la división que va a ser característica del ministerio, por lo menos hasta la década del 30, fines de la década del 30. Todavía la documentación de la década del 40 todavía está en revisión preliminar, pero se abren estas 2 secciones, la sección continental, que permite ver justamente cuáles son las relaciones y cuál es el estado de las relaciones del país con distintos estados de América. Estados Unidos, México. Vean la denominación América Central, no hay una singularización de los espacios de América Central. Santo Domingo, Venezuela, Estados Unidos de Colombia, además es interesante ver cómo evolucionan las denominaciones. La Confederación Argentina, Uruguay, los demás países, Paraguay, Brasil, y una cosa que es interesante y que además la he extendido es Hawái, ¿no? Que es la época que corresponde a su condición de reino y que luego fue, pues bien sabemos, absorbido por Estados Unidos. Pero es interesante observar también cuál es la proyección que el Perú tiene a nivel del Pacífico. Y además, en este caso, concretamente, esta relación está en función de la llegada de polinesios, que es parte del área que controlaba el rey de Hawái, polinesios que habían llegado a hacer trabajos que, como ocurría en muchos aspectos de la época, habían sido tratados con exceso y con desafíos abiertos a la legislación. Junto a la sección continental, he hecho el extracto donde se habla justamente de cómo he podido extraer otra parte, pero
haciendo alusión a esta época en la cual Hawái era autónoma, era un reino. Grato es anunciar al Congreso que el rey de Hawái continúa manifestando al gobierno y pueblo peruanos esas señales de cordialidad. El honorable señor Tomás Eldredge desempeña cerca de este ministerio una misión diplomática. Luego sigue en la siguiente página y claramente se indica, incluso hay una carta de Eldredge al ministro, donde solicita se enmienden los modos excesivos con los cuales se ha tratado a la población, como decía, polinésica. La otra sección es la sección de ultramar. Y para esta sección de ultramar, donde ustedes ven para cada uno de los países hay reflexiones, hay un estado de la cuestión. Por ejemplo, para el año 64, lo que se dice sobre España es que las relaciones están en un pésimo estado. Las relaciones con Portugal, con Bélgica son extremadamente óptimas. Por lo tanto, es un buen microscopio para observar desde el ejercicio del poder de la cabeza de una dependencia del Ejecutivo cómo está evolucionando la proyección internacional del Perú. Y acá me permití extraer una parte sobre uno de los países con los cuales el Perú recién estaba empezando a tomar relaciones diplomáticas, que es Rusia. Entonces, también ya no es solamente la relación con las potencias tradicionales, sino también hay un afán por expandirse hacia otras zonas de Europa, como después será la expansión ya en otros espacios hacia Japón con la con la misión de García y García. Por tanto, en este periodo del 21 al 73, este tipo de fuentes nos permite ver también cómo se va construyendo esa presencia y también, dicho sea de paso, cómo se va construyendo esa institucionalidad. Esta imagen tiene por objetivo mostrar un segundo plano. El primer plano ha sido el plano de la institucionalidad oficial de alto nivel con la presencia de los ministros dando cuenta de su gestión. Pero creo que hay otro plano, que es un plano que a veces puede también perderse de vista y que es también muy relevante, que es la presencia de la burocracia con rostro. O sea, normalmente aludimos a la burocracia haciendo una mención genérica, pero puede hacerse también un trazado por todas las implicaciones sociales en cuanto al origen de los miembros que forman parte de tal o cual ministerio. Y acá he optado por lo que viene a ser la fuente oficial de más larga vigencia en la historia peruana, que es el calendario y guía de forasteros, que antiguamente se denominaba almanaque y guía de forasteros, y anteriormente, hasta época de Cosme Bueno, el conocimiento de los tiempos. Es decir, durante un periodo de casi 200 años, esta publicación mantuvo una imagen sobre la presencia del Estado, tanto en época virreinal como luego en época republicana. Por lo tanto, considerando el valor de esta fuente, extraje para el año 1841 la conformación del ministerio. ¿Quiénes son los que trabajan dentro del ministerio? Y acá pueden ver ustedes, año 1841, porque aquí hay que diferenciar Calendario y Guía de Forasteros de la República Peruana para el año 1842, publicado el 41, haciendo el balance del año en varias partes, pero indicando cuál es la estructura del Estado al inicio del año entrante, del año que está comenzando. Y acá pueden ver un conjunto de nombres, que no voy a entrar al detalle, pero que permiten también identificar si hay funcionarios que permanecen haciendo una carrera dentro del ministerio, funcionarios que luego van a tener algún tipo de evolución, la evolución misma dentro del ministerio. Y acá vean ustedes los diferentes tipos de oficiales, oficial mayor de primera, segunda, tercera, archivero, taquígrafos,
agregados de la Secretaría del Congreso, un conductor montado y otro de pie, y otro a pie por asuntos de correspondencia, y algo que nos va a remitir al tercer aspecto es los gastos, o sea, cuánto se gasta dentro de una dependencia. Y de las 4 dependencias que existían para 1842, la que menos tenía presencia dentro de los gastos del Estado, del Poder Ejecutivo, era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Acá puede verse también sus gastos en salarios ascienden anualmente a 21.000 del conjunto. El ministro tiene asignados 7.000 pesos. La misma información se reproduce para los 3 otros ministerios. Lizardo, discúlpame, vamos un poquito ya con el tiempo, se han cumplido 25 minutos, si puedes de repente ir cerrando. ¿Cómo no, Miguel? Gracias. Y las excusas por el exceso apasionado. Mil disculpas. Esto básicamente conduce a ver quiénes son los representantes diplomáticos en el extranjero y quiénes son los representantes de los estados ante el Estado peruano. Y es interesante ver también la distribución geográfica que ellos van a tener en puertos, en ciudades. Aquí he puesto brevemente un extracto del Congreso de Viena, porque son las disposiciones del Congreso de Viena las que establecen la categorización de funcionarios, embajadores, legados y nuncios, enviados, toda esta categorización de representantes que luego cruza todo el siglo XIX es una influencia del Congreso de Viena, lo dice muy claramente Bácula, lo dice muy claramente Rosa Garibaldi, y consideraba que también era necesario contar con la fuente original que nos permitiera destacar en qué condiciones se asignaban y se creaban estos puntos. Y quiero terminar solamente con la demostración cuantitativa del peso corto que el ministerio tenía dentro de los presupuestos. Pueden ustedes comparar 2 años extremos, cuáles son los ministerios que largamente demandan más. Aquí ven ustedes, por ejemplo, Hacienda, porque acá está considerando el pago de la deuda externa, pero vean lo que significa un presupuesto más bien menor y podríamos decir incluso hasta franciscano. Y luego eso ya concretamente, estos son los datos que ofrece Miriam Salas, un excelente trabajo sobre el presupuesto en el siglo XIX, y se ve también los 10 rubros de la administración pública, del Ejecutivo, y cómo podemos observar esta presencia menor, porque estamos hablando de un ministerio con pocos funcionarios. O sea, no es el volumen del ejército, el ejército mucho más en términos cuantitativos que la Marina, pero me parecía importante ver también lo que significa el peso de un ministerio al interior de la administración pública en general. Sé que debo estar en el límite, Miguel. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Lizardo, y nuevamente es súper interesante toda esta mirada en cuanto a las nominaciones, a la propia institucionalidad y a los personajes que forman parte de ella. Vamos a dar ahora paso a Julio Abanto, quien es el último ponente en este evento. Julio es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y está actualmente llevando la maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Julio es además especialista del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, una persona clave para quienes quieran hacer trabajos y acceder a la documentación que tiene en línea esa institución. Y en esta oportunidad, Julio, como parte de su investigación, va a abordar el tema contribución y experiencia del servicio diplomático del Perú en la Guerra del Pacífico, Centroamérica, Estados Unidos y Bolivia, 1879-1883. Adelante, Julio. Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la comisión organizadora,
a los profesores, tanto de la Puente, profesor Costa, la profesora Claudia Rosas, y también a los señores y señores miembros de la mesa. Y quisiera partir, mientras voy compartiendo la presentación. Ahí se la pueden ir viendo. Yo quisiera recoger lo que han mencionado tanto el doctor Pereira, el doctor Seiner y la doctora Milagros acerca de la importancia que tiene la información procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores para reconstruir no solamente el desenvolvimiento institucional, sino también conocer y poner en relieve el papel muy importante del servicio diplomático, del cual hoy me voy a encargar de presentar como un avance también de la investigación que vengo desarrollando en la maestría en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ok. Justo mencionaba el doctor Pereira acerca de la importancia que tiene el servicio diplomático, los agentes diplomáticos durante este contexto, en cuanto a esas facultades de poder negociar, poder representar al país, y eso es uno de los puntos fundamentales que también he considerado en el desarrollo de esta investigación, porque uno de los puntos es que los agentes diplomáticos se convierten en ejecutores de la política exterior de nuestro país, y eso, en primer lugar, me quedé pensando acerca de este balance que durante estos últimos 20 años se han producido tesis a nivel nacional sobre la guerra del Pacífico, y un poco dentro de ese balance que realicé encontré que a nivel nacional se han producido tesis, 30 en total. He revisado diversos, tanto repositorios físicamente como también en Lima, como en regiones, y la Universidad Católica es la que tiene casi el 50% de este total de tesis, y gran parte de ellas son de licenciatura. También hemos encontrado en posgrado como en maestría y doctorado, y eso nos muestra la importancia de estas miradas que se tienen tanto a nivel regional, pero también a nivel de la capital, no solamente en historia, que tiene más del 50%, sino también de otras carreras como el derecho, las comunicaciones, entre otras. Particularmente a mí me llamó la atención efectivamente el papel de la historia diplomática y las relaciones internacionales. Eso lo fui trabajando desde la época de la licenciatura en San Marcos, pero se fue desbordando la información que fui acopiando, y como señalaba el doctor Seiner, uno de estas bisagras que enlazan el papel del servicio diplomático es comprender esta dinámica de la estructura institucional. A partir del 78, que es lo que yo he mapeado, que es el antecedente acerca de la modernización que existe en el ministerio, hay por un lado ese trabajo en conjunto, tanto del ministerio, la Cancillería aquí en Lima, como el sistema de delegaciones y consulados en el exterior. Entonces, hay una carrera diplomática, hay una jerarquía de esta, y eso es lo que se va a expresar también dentro del proceso de la guerra. Es decir, un año antes se aprueba, y eso lo he podido revisar en el archivo de legislación peruana que se encuentra digitalmente, y esto nos permite ver ese recorrido institucional de modificaciones que fue y cambió también en el tiempo en cuanto a la guerra y el papel de la Cancillería y el sistema de delegaciones. Entonces lo que yo fui también seleccionando es ver este nivel de comunicaciones, de coordinaciones que existen entre el servicio diplomático tanto en Lima como a nivel internacional, tanto en América como en Europa. Hay legaciones que se activan con el mismo hecho de estallar la guerra, y hay otras que, digamos, hay un punto de inflexión que es el 81, que es la caída de Lima, donde algunas legaciones, que son los antecedentes de lo que hoy conocemos como embajadas aquí en el Perú, van a desactivarse o van a dejar de operar. Entonces, para ese año, a la pregunta, por ejemplo, de cómo materializamos esos objetivos de la política exterior, he rastreado documentos que son las instrucciones que reciben los diversos ministros en cada país. En cada país había un objetivo distinto que perseguía cada ministro plenipotenciario o cada encargado de negocios,
o los cónsules o los viceconsulados también en diversas partes del extranjero. Entonces lo que he hecho es un poco también reconstruir, y como se señalaba anteriormente, darle un rostro a los funcionarios diplomáticos que fueron y entregaron muchas veces parte de su experiencia para poder encarar, enfrentar las dificultades que tenían en las diversas capitales del mundo. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, hay un trabajo que viene siendo avanzado por el historiador Gerardo Trillo acerca del papel que tiene Buenos Aires y un intento de conformar nuevamente la alianza que había ido trabajándose a lo largo del 70. De igual manera, en el caso de Bolivia, hay un trabajo también acerca de Lavalle, que es destacado a Río de Janeiro para impedir una alianza entre Chile y el imperio de Pedro II, entre otras misiones diplomáticas que el Perú despliega a lo largo de los diversos países en el exterior. Además, en Europa también es un punto clave porque además de adquisición de armas, el punto principal era cómo darle esa sostenibilidad económica a través de las legaciones tanto en Inglaterra como en Francia. Mientras vemos ese despliegue a nivel de este año 79, vemos también que ese mismo año tiene muchas dificultades en cuanto a la conducción que va a brindar los lineamientos la Cancillería aquí en Lima. ¿Por qué lo menciono? Porque esa dirección se ve un tanto obstaculizada por los distintos cambios del personal directivo que va a hacer también variar las instrucciones que se le brinde a cada ministro plenipotenciario y a cada cónsul. Como ustedes pueden ver, en solo un año tuvimos alrededor de 8 cancilleres que he contrastado la información con la misma documentación del archivo de la Cancillería. Sobre todo, esto se enfatiza más a partir del último trimestre de ese año, cuando, digamos, ocurre tanto la pérdida del Huáscar en la batalla de Angamos y también la serie de desastres militares en el sur que implican la pérdida de Tarapacá durante ese año. Uno de los primeros casos que quisiera explorar rápidamente es el papel que tiene Centroamérica y el papel de Tomás Lama. Tomás Lama era el oficial mayor cuando fue destacado en abril hacia San José para poder realizar una serie de actividades que tenían el carácter de reservado y confidencial encargado por el canciller Irigoyen. Vemos aquí rápidamente que el Perú ya había sostenido anteriormente relaciones diplomáticas con Centroamérica en diversos contextos. Obviamente esto se hace más fuerte a partir de la década del 60 y se retoma a partir de la guerra 15 años después. Un poco quiero resaltar es que Lama ya había estado anteriormente en Centroamérica con el cargo de encargado de negocios. Cuando regresa en el 79, vuelve con el cargo de ministro residente. El papel crucial que tenía Lama era el poder cobrar una deuda que tenía Costa Rica con el Perú, en este caso por el apoyo que le brindó nuestro país a los países de Centroamérica para poder contrarrestar la invasión del filibustero William Walker. En este caso, Tomás Lama viaja a San José, se demora mucho la audiencia por la cual se pide esta conversación con el presidente Tadeo Guardia, quien finalmente accede a pagar la deuda, pero había en realidad una negociación que constaba en documentos de una manera como si se hubiera cancelado económicamente